Bienvenidos a Evolution 2016. Yo les quiero platicar porque siempre me preguntan qué es lo que nosotros consideramos que fue algo así como lo mejor que en mi vida profesional me ha sucedido. Bueno, pues realmente fue una cosa maravillosa. Fue la entrevista que le hice a Wernher von Braun. Wernher von Braun fue el creador del Apolo, es decir, fue el hombre que hizo que los americanos o la humanidad pudiera llegar hasta la luna. Fue en Apolo 12 cuando todo el mundo pensaba que el Apolo 13 sería de mal agüero por el número. Pues yo realmente nunca he creído en esas numerología o en esas supersticiones. Así que en realidad no fue el 13, fue el 12 cuando entrevisté a Wernher von Braun. Yo llegué a Cabo Kennedy, allí tuve el gusto de encontrarme un departamento amueblado y pues cobraban algo, eran como $200 diarios. Entonces yo le pagué a la señora, a la dueña o a la encargada, y cuando estaba yo ahí me habla Pepito Pérez del Río, que era locutor de La Voz de América, La Voz de los Estados Unidos, y yo me había hecho muy amigo de él, especialmente de Ramoncito Levy, que también era un locutor en español de La Voz de América en español. Este Pepe Pérez del Río tenía un programa que se llamaba Hola América, ¿qué tal América? Una cosa así. Saludaba a América y era muy escuchado porque cubría prácticamente toda la América Latina. Claro que muchos decían que era publicidad y todo, pero pues no hay que olvidar que habíamos pasado una guerra, la Guerra Mundial. La BBC de Londres también transmitía en español y La Voz de América pues también, desde luego, transmitía en español. Fueron tiempos ya de Vietnam, pero lo de Vietnam vino después de la llegada del hombre a la luna. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. It's different, but it's very pretty out here. Von Braun estuvo, pues digamos, de paso en la ciudad de Ciudad Juárez. Él estuvo ahí con 200 sabios alemanes que habían preferido rendirse a los americanos. Pero no crean ustedes que en los Estados Unidos había un gran ambiente para recibirlos, no. Pero también, por otra parte, tenemos que recordar que era una competencia de ver quién ponía primero en órbita un satélite, y fueron los rusos. Entonces los americanos se veían pues obligados a dejar pasar a von Braun, y después de haber estado en Ciudad Juárez 3 meses, entonces fueron pasando de pocos en pocos y realmente los recibieron muy mal. Inclusive aventaban piedritas o piedrotas a su casa, y el hombre pues tuvo que aguantar todo eso. Lo naturalizaron americano, y también a él y a un montón de sabios de Alemania. Lo acusaban de haber sido el creador de las bombas B-2. Las bombas B-2, si se hubieran lanzado antes, seguramente hubiera ganado la guerra Alemania, porque eran unas armas mortíferas. Además tenían una exactitud, una precisión que nadie sabía de eso, ¿verdad? Entonces, von Braun era un hombre que a él lo que le interesaba realmente eran los viajes espaciales. Él estuvo allá en Ciudad Juárez y se enamoró
de México. Entonces, cuando llega un locutor y le dice a Edward Fogler, me dice él, ¿qué es lo que vas a querer hoy? Y entonces le dije una entrevista con Wernher von Braun. Dice, you are crazy, tú estás loco. Y entonces dije, bueno, tú pídesela y si me la da, pues me hablan. Pero por otra parte, ya me había hablado Pepe Pérez del Río. Entonces yo le dije a Pérez del Río, mira, yo ya pagué aquí. No, vente para acá, te invitamos. Me invitaron al Satellite Motel. Entonces le dije a la señora, ay señora, me voy a ir. Y se quedó así como diciendo, me va a pedir el dinero. Le dije, no, ya el dinero ya se lo pagué. Ay, caray, oh, you're a good man. Entonces me fui, pero le dejé dicho dónde estaba yo, en qué hotel, por si alguien me hablaba de casualidad. Yo ya había pedido la entrevista. Y entonces me habló la señorita Fitzpatrick de la Oficina de Relaciones Públicas de la NASA, buscándome, diciendo que alguien había prendido la luz verde que recibiera yo en entrevista a Wernher von Braun. A Wernher von Braun, ya les digo, no tenía un gran ambiente en los Estados Unidos. Sin embargo, pues él ya había puesto en órbita el Mercury, el Géminis y después pues nada menos que el Apolo. Así es que gracias a él estábamos ya en Apolo 12, ya el hombre ya había llegado a la Luna, en Apolo 11 y esto fue en Apolo 12. Me acompañaba mi hijo Pedro Ferriz de Con, ahora es sobrino mío porque era amigo de él, pero se casó con una prima de Pedro, mi hijo, Sonia de la Fuente, Octavio Orcasitas. Entonces, varios compañeros de la XCX y pues un operador, Jesús García Torres, y algunos otros. Había un operador que no sabía nada de inglés y sin embargo él consiguió todo, la línea, el micrófono, todo lo consiguió. Era realmente un hombre muy listo, muy tremendo también, pero era muy listo, la verdad. Entonces ya me fui y que la señorita Fitzpatrick le hablé con ella a la NASA y me dice, congratulations, fíjese que el doctor von Braun sí le concede la entrevista y quiero felicitarlo porque nunca da entrevistas. Él, como no tenía gran ambiente en Estados Unidos, entonces por una parte los periodistas no lo buscaban, pero por otra sí les concedía entrevistas de vez en cuando pues a gente como yo. Y como él había estado en Ciudad Juárez, se enamoró de las tortillas de harina, del cabrito, de la cerveza mexicana, en fin, eso fue una cosa muy especial. Bueno, pues todo esto de hablar de von Braun, hablar de la guerra mundial, las bombas B-2, y luego von Braun se rinde a los estadounidenses, para no decir la palabra americano, que nos corresponde a todos, ¿verdad? Bueno, a todos los de América. Quiero decirles también que yo escribí en aquella época una entrevista con Wernher von Braun que tuve. Ya les platiqué que la señorita Fitzpatrick, que primero Edward Fogler me dijo que qué quería yo le dije que una entrevista con von Braun, me dijo que estaba yo loco, y de ahí me cambié de casa y la señora me habló. Si no le hubiera yo pagado, les juro a ustedes que no me habla, o le hubiera dicho algo muy feo. Bueno, pues escribí este artículo que se llamó Wernher von Braun, un genio, que en su época se publicó. Primero lo lancé al aire en la XCX, en Televisa, Telesistema Mexicano eran, y después, bueno, la entrevista pasó por el Telesistema Mexicano, pero el artículo lo publicó la revista Siempre. Entonces dice así: es enteramente lógico y hasta justificable la admiración que generaciones de ávidos lectores le han profesado a Julio Verne. Sus predicciones han rayado en lo sobrenatural, pero cuando un hombre a los 17 años decide dedicar su vida a la navegación en el espacio y declara con toda la solemnidad de un adolescente: por la astronáutica vale la pena vivir, y a los 22 años eleva un cohete a 2100 metros, a los 30 desnivela el equilibrio estratégico de la Segunda Guerra Mundial con las bombas B-1 y B-2, a los 45 años pone en órbita
el primer satélite artificial de los Estados Unidos en febrero de 1958. A los 55 crea el monstruoso Saturno V, el artefacto más poderoso jamás hecho por el hombre. Entonces el encuentro personal con una inteligencia así se rodea de una atmósfera cargada de cierto magnetismo como el que ocultaba el cielo de Cabo Kennedy cuando lo entrevisté el día anterior al lanzamiento de Apolo 12, el 13 de noviembre de 1969. El disparo del cohete Saturno V estaba pendiente de una serie de decisiones en el más alto nivel y mi entrevistado no era ajeno a ellas. Nunca antes se había intentado un disparo en medio de un tiempo tan violento como el de aquellos días. Temía no tanto por el lanzamiento, sino por la entrevista. Mi propia cuenta inversa para el encuentro con Wernher von Braun, varón alemán de nacimiento, naturalizado estadounidense, había empezado cuando George Thompson, encargado de los periodistas extranjeros en Cabo, y su brazo derecho para los hispanoamericanos, Edward Fogler, habían desechado mi idea de una interview con el monstruo sagrado de Huntsville. Sin embargo, los mexicanos somos veteranos de Cabo Kennedy. Sabludovsky, Alemán, Delgado, Ruiz, Luna, Wong, Ramos Nava y tantos otros han dejado buena semilla por el astropuerto y todo el equipo humano de La Voz de América, con el gran locutor José Pérez del Río y otro gran locutor, Ramoncito Levy. La noticia me llegó por diferentes conductos. De la Oficina de Relaciones Públicas de la NASA, la señorita Fitzpatrick me buscaba con urgencia. Alguien había puesto la luz verde para una entrevista personal para Radio XCX, noticieros de Telesistema Mexicano y la revista Siempre. La cuenta continuaba. Los servicios de los famosos noticiarios de la Metrotone iban a realizar la filmación con sonido óptico, una cortesía de la Agencia de Información de los Estados Unidos. Pero el cielo parecía levantar una cortina de agua entre la Tierra y la Luna. La otra cuenta, la del cohete, se detuvo unas horas para cambiar un tanque de hidrógeno de la tercera etapa. Suspenso. Y la cuenta continuó, pero también la lluvia. El sitio de prensa, o sea, la tribuna para periodistas a 6 millas de la plataforma de lanzamiento 39A, era el lugar de la cita. Los ayudantes de von Braun me comunicaron que Herr Doctor iba a llegar posiblemente un poco tarde en virtud de que había comido con los astronautas. Por fin, Peter Ryan, comentarista de asuntos espaciales de la BBC, autor de un magnífico libro Invasión de la Luna 1969, la historia de Apolo 11, me gritó: Von Braun está en la caseta guareciéndose de la lluvia. Jack Gain, jefe de producción de la Metrotone, suplicaba a Joe Jones, ayudante de von Braun, que lo sacara a la luz de la tarde, a las 3 de la tarde con lluvia, bajo el techo de nubes y de la tribuna de prensa para poder filmar. Joe dudaba. Hacía frío. Los cosmonautas y el personal de tierra temían al resfrío. Un virus de catarro puede detener un lanzamiento, como ya lo ha hecho, además de provocar una dificultad allá arriba o poblar un planeta. Por fin, ante un pequeño grupo de comentaristas y periodistas, entre los que se encontraba, ya lo dije, mi hijo Pedro y Octavio Orcasitas, estaban también Humberto Delgado, Daniel Ramos Nava, Teodoro Sánchez, así como Peter Ryan de la TV irlandesa y de la BBC, los de Radio Nacional de España y algunos otros. Se inició la plática. Nadie cantó el clásico "Córrela", cámara, acción. Más bien sentí la señal al ver los ojos preocupados de mi traductor, el gran locutor de La Voz de América, Ramoncito Levy. Nuestra época tiene héroes con guitarra eléctrica para la juventud, que es la gran imitadora. Juventud al fin
de una raza de primates. Cuando esos héroes son hombres de ciencia, el entrevistador tiene la obligación de formular una pregunta así. Doctor Brown, ¿qué aconsejaría usted a los jóvenes que desean estudiar astronáutica? Aquel hombre que tenía la postura de un galán cinematográfico comenzó a hablar con un peculiar acento inglés, muy peculiar. Su voz era fría, cortante, una voz acostumbrada a hablar en ecuaciones y a convencer a políticos. Se ha dicho que él convenció de la idea de la conquista del espacio al gobierno de los Estados Unidos y nos dijo: la astronáutica abarca prácticamente todas las ramas del saber humano, pero yo recomendaría a los jóvenes que se interesan por ella, por ser astronautas o estudiar los vuelos espaciales, una sólida preparación en disciplinas científicas como las matemáticas, la física, la química, astronomía e ingeniería. ¿Las materias de la astronáutica pueden ser aprendidas en la escuela?, pregunté. En lo básico, sí. Las materias que antes mencioné y que son la base de la astronáutica pueden estudiarse en cualquier escuela superior. Y en los Estados Unidos existen ciertas escuelas y colegios que están especializados en dicho estudio. ¿Por qué cree usted que los rusos no han podido descender en la Luna? Estoy convencido que los rusos han tratado de bajar en la Luna con naves tripuladas, pero han tenido, igual que nosotros, enormes problemas técnicos. Tal vez fuimos más afortunados. Pienso además que no pasará mucho tiempo en que tengamos en la Luna compañía de los rusos, cosa que entre paréntesis no sucedió, ya que tienen un buen planteamiento del programa que los llevará a ese satélite y a otros planetas. Ramón Levy y yo tuvimos cierta dificultad para que el doctor Brown entendiera el verdadero sentido de esta pregunta. Doctor, de acuerdo con la asimilación de los datos que proporcionan los vuelos, ¿cree usted que debe haber más o menos vuelos espaciales? El doctor Brown pensaba que en cada vuelo al espacio exterior, por cada respuesta que se obtiene, resultan cuando menos 2 preguntas más. Por lo tanto, aconsejaba calma para poder ir absorbiendo todos los datos y un buen estudio y mejor planeación. Yo había escrito las preguntas y unos momentos antes de la entrevista, como una cortesía al doctor von Braun, le leí la siguiente pregunta que decía: ¿tiene realmente una responsabilidad moral el sabio cuyos descubrimientos son aprovechados para la guerra? Le pregunté si estaría dispuesto a contestar esa pregunta y con toda naturalidad me respondió afirmativamente. La responsabilidad de su uso corresponde a los gobiernos, contestó secamente. ¿Cree usted en la vida extraterrestre?, contestó el doctor. Negarlo en el futuro y afirmarlo en el presente es imposible. Al llegar al final, cuando recibía yo la señal de que faltaban 2 minutos de charla, pregunté: doctor, en su libro La conquista del espacio, hace usted bajar a sus helenautas en Sinus Roris, al norte de la Luna. ¿Por qué no se hizo así? Pienso que en los polos lunares la temperatura nunca se eleva tanto como en el Ecuador. El alunizaje en los polos sería interesante. Existen cráteres, por ejemplo, a los que nunca les da el sol. De haber agua, debe estar congelada, pues nunca se ha evaporado. Pero jamás presioné para bajar en los polos en virtud de otras dificultades que la investigación demostró se presentarían, especialmente con respecto al gasto de combustible para el regreso, el inmenso número de cráteres en el Polo Norte y sus bajísimas temperaturas hacen poco aconsejable ir a los polos. Mientras persistan las actuales condiciones,
seguiremos utilizando el ecuador lunar para aterrizar. La entrevista había concluido. Le expresé un emocionado agradecimiento y le pregunté por su esposa María Luisa von Quistor, y al agradecerme la atención no dejó de manifestar cierta complacencia por saber que sus 3 preciosas muñecas rubias, su esposa y sus hijas Iris y Margaret, son también conocidas por quienes nos interesamos por la vida de este gran científico. La última pregunta no se grabó tampoco. Dr. von Braun, ¿heredó su hijo Peter Constantin el talento del padre? Von Braun sonrió y luego, como si él mismo no estuviera implicado en la pregunta, dijo: no es muy brillante, pero es muy simpático. Peter tenía en aquella época 9 años y era su adoración. Firmó 2 o 3 autógrafos y contestó amablemente alguna otra pregunta. Ya se había puesto su impermeable para irse cuando los locutores de Radio Nacional de España le pidieron retratarse con él. Accedió y volvió a quitarse el impermeable. Todo con una sencillez que es particular de los hombres de su talla. Se despidió, echó una mirada al cielo y se alejó rodeado de ayudantes y de oficiales de la NASA. Recuerdo las palabras de von Braun cada vez que un cohete es llevado a su plataforma de lanzamiento. Ruego a Dios funcionen sus 2 millones de piezas. Mucho ha transcurrido desde su proyecto Orbiter o de los tiempos en que su cuenta inversa era un simple fuego en algún solar baldío en las afueras de Berlín. Ahora les voy a confesar una cosa que no puse en el libro. Estoy leyendo un capítulo del libro en donde estaba la entrevista que se publicó tal cual en la revista Siempre. Por cierto, Pagés Yergo decían que era muy germanófilo. Bueno, es que germanófilos eran todos anteriores a mi generación. Mi papá, mi abuela, mi mamá y México entero en aquella época. Antes de esto, desde luego, ya después de Hitler ya no, pero desde luego antes sí. Bueno, pues este momento para mí fue muy importante porque José Pagés Yergo publicó 3 veces en la revista Siempre, en diversas fechas, tal vez en los aniversarios de la fecha fue 13 de noviembre de 1969. Lo publicó en los aniversarios del lanzamiento de Apolo 12, o en general lo publicaba él cada vez que podía. Lo publicó 3 veces mi querido amigo José Pagés Yergo, que le guardo siempre un respeto y un cariño muy grande a este gran hombre de México. Bueno, pues vamos a cortar aquí. Muchas gracias y vamos a seguir adelante. Regresamos en un momento con Un Mundo Nos Vigila.